Dos. Estamos online un nuevo día, un martes 21 de abril, para unas nuevas crónicas de cuarentena con los colegas de siempre. Es el momento del día en el que nos ponemos a charlar y tratamos de analizar una situación súper extraña. Había conversado con un amigo y es algo que, un denominador común, que vamos entendiendo que es algo en lo que nadie que esté vivo como humano ha vivido, ha pasado por esto, ¿no? Estar encerrado en todo el mundo durante tanto tiempo y que el sistema productivo haya quedado en segundo plano y en el primero estén los ciudadanos metidos en sus casas. Y en eso de metidos en sus casas intentamos nosotros reflexionar, conversar y sacar conclusiones que vienen del análisis, básicamente. Bienvenido, Paul Peñarera, bienvenido, Santiago Padrón. Hoy tenemos una gran invitada, ejerce la comunicación y el periodismo. Araí Vega nos va a contar cómo es reportear, cómo es salir, estar por la calle, cómo van las cosas. Bienvenidos. Negro, el orden tú, y luego Santi, y luego nuestra invitada. Ale, qué gusto estar con ustedes, qué gusto compartir ahora con Araí. Tantos recuerdos que tengo con Araí, fue una de las primeras promociones a la que tuve la oportunidad de enseñar y ellos tuvieron el terror de tenerme como un profesor, ¿no? La angustia y todo lo que uno sabe transmitir a través de la cátedra. Es un honor para mí siempre compartir contigo, ha sido un gusto siempre que nos ayudes mucho. Has estado con nosotros en Golazo, hemos caminado juntos como colegas y eso a un maestro le enorgullece un montón el alma. Por mi lado, ¿cómo va la cuarentena? Es una locura, ¿no? Hoy me tocó salir a hacer las compras y la verdad, eh, el apocalipsis se vuelve muy entre cómico y el llanto, ¿no? O sea, la gente aglutinándose, empujando. Uno pedía el meteorito, ahí ya no le importa a uno. El suicidio es solo una necesidad más para que este mundo se acabe, ¿no? En esta ciudad apocalíptica. Ayer se veían unas tomas de Guayaquil en el puente de la Unidad Nacional que parecía noche de clásico del juego Barcelona-Emelec, porque de lo lleno que estaba el puente. Entonces dices, no, acá no entendemos, entonces, pero al mismo tiempo entiendes qué tipo de políticos nos gobiernan y por qué nos gobiernan esa lacra de sociedad, no importa de dónde venga, si son de izquierda, de derecha, populistas, neopopulistas, revolucionarios, antirrevolucionarios, los que sean. Entonces, uno se queda con la tristeza que venía ya cargando de ayer, ahora una ira y luego ya solo te queda reírte y decir, oye, pucha, realmente esto no va a salir. Ayer salió el mediocre que tuvimos como presidente a hablar de nuevas medidas, a hablar que la caída del petróleo nos ha hecho más mierda de la que estábamos. Entonces uno dice, pucha, eh, esto no va para ningún lado, nos debemos dividir entre dos, uno que vaya para Colombia, otro que vaya para Perú, cierre la puerta y apague la luz el último en salir. Vamos a hablar de mucho, vamos a hablar de lo que es estar afuera, porque Araí es nuestros ojos, yo solo veo un poquito este pedazo del centro norte de Quito en el cual trato de no moverme. Santiago, qué gusto estar contigo, mi hermano. Paul, Pedrito, Araí, un placer y nuevamente poder compartir contigo. Algún momento ya me parece que coincidimos con Golazo en algún tipo de presentación. Un gusto y un abrazo y muchas gracias por aceptar esta tarde de relajillo, de conversación con estos muchachos. Bueno, sí, como Paul dice, afloran los sentimientos, cada día es como experimentar una nueva forma de vivir, y dentro de ese vivir está eso que tú estás sintiendo, Paul, ¿no? La impotencia tenaz de no poder siquiera ya ser un cotidiano de lo que uno va sintiendo, y entonces vivir bajo el vértigo de un día estar iracundo, otro día melancólico, y otro día como estupefacto. Entonces como esa amalgama de sentimientos seguramente nos está también desorientando, y para eso estar ahí para que podamos ver las cosas desde otro frontón, ¿no? Desde
desde la información, desde la carne de cañón, porque el periodismo se lo hace, y creo yo, sin lugar a dudas, desde donde surge el dato, ¿no? Y ahí está la importancia, supongo, de todo este efecto comunicativo objetivo. Así que bienvenidos hoy día a deshilar el tema de la comunicación en cuarentena y en pandemia, y felices de verlos. Nuevamente un abrazo y muchas gracias por aceptar la conversa. Bueno, Paul, tú que fuiste profesor de Araí, preséntala. Bueno, ¿qué más puedo decir? De Araí fue una de mis primeros alumnos y más allá de eso, una de las primeras personas que creyó mucho en el proyecto de Golazo, que empezó a narrar su perspectiva, su visión, sus ideas de lo que es el Nacional. Ella sigue al Nacional y la hemos visto crecer. Eso es súper chévere porque vas viendo en diferentes ámbitos. Estuvo en la radio y ahora está en el periódico quiteño La Hora. Y es súper chévere leerla, es súper chévere acompañarla en este camino. Araí, qué gusto tenerte. Cuéntanos un poco cómo va esto de reportear en tiempos de pandemia, esta ciudad que a veces se parece mucho a estas ciudades zombies, vacías, apocalípticas. Paul, Santiago, Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Un placer haber recibido clases con Paul y después pues haber podido compartir los proyectos en los que siempre me he sentido muy bien como invitada. Y bueno, ha sido un cambio de chip para todos. Creo que hemos tenido que trasladar las formas de comunicar a una manera en la que, cierto, yo soy una de las periodistas más jóvenes dentro del diario y aún así era complicado de un momento al otro tener que pasar del papel a hacerlo todo de manera digital. Y esto también, mis compañeros que tienen mucho más años, adaptarse a esta manera de comunicar de forma digital, mandar las notas con otros criterios, con los criterios que tiene la web, hacer las cosas mucho más gráficas. Cuando íbamos a reportear, fijarnos en la manera de ya receptar no solo criterios con la grabadora, sino empezar a hacer videos. Es un cambio de chip que hemos tenido que tener dentro del diario, que por estos momentos no se está imprimiendo y que estamos teniendo una propuesta muy, muy web. Al inicio casi nadie salía. Empezamos a tener los datos oficiales, temas de cadena, todo lo que venía de las cadenas, pero hay una de las cosas que se hablaban al inicio de la pandemia y es cómo se manejó la comunicación en China, por ejemplo. En China, la gente dice que para los periodistas fue una época en la que salió más el ánimo de investigar, de informar y de despegarse de las fuentes oficiales. Para acá podernos despegar de las fuentes oficiales era necesario que salgamos a la calle, que veamos qué pasa. Y en inicio, pues, yo había hecho una crónica que decía como que el silencio le abraza al centro histórico, que no hay un alma, y todo bonito, ¿no? Voy una semana después y el centro histórico estaba repleto de gente, había un montón de vendedores ambulantes, habían peleas en los mercados, y entonces sacamos otra nota que decía cuál es la división de Quito entre morirse de hambre o morirse por coronavirus. Porque sí se ha visto en este último tiempo que ha sido muy fácil, que las decisiones a veces son muy unilaterales, ¿no? Que pensamos que la misma norma se va a captar de la misma manera para todos. Y ciertamente nosotros podríamos quedarnos en nuestra casa aún con dificultades, pero cuando yo salía a la calle y la gente me decía, mire, yo camino 1 hora de Guamaní al mayorista para vender $4 diarios y con mis vecinos hacer vaca y comprarnos pan y yogur para desayunar. Entonces, son esas realidades que al ponerlas del PDF o de las notas web, tal vez a la gente le permitan tener una visión de cuáles son las realidades en la cuarentena. Entonces, creo que ese fue uno de los objetivos principales, poner sobre la mesa la crisis de inequidad que existe dentro de la sociedad y que salta aún más en un tiempo de pandemias. Ahora, tratar de tocar eso sin entrar al romanticismo de la pobreza viene a ser
complicado, ¿no? Porque uno llega a decir, está bien, o sea, o nos morimos de hambre o nos morimos de la enfermedad. ¿Cómo equilibras eso en tu trabajo, en tratar de entender el fenómeno sin compadecerte del fenómeno, sin marcar esa parte roja, sensacionalista que podría tergiversar a la información y tratar de ver esos dos lados? ¿Cómo lo equilibras y luego cómo lo equilibras con tus sentimientos, ¿no? Porque debe ser agobiante ver esa realidad tan fuerte de la pobreza quiteña y regresar a tu casa. Yo me acuerdo cuando hacía reportería, llegas cargado de un montón de sensaciones que te rompe el corazón, te rompe el alma en tres partes y no sabes cómo aclararte la cabeza, ¿no? Sí, yo creo que todos estos panoramas de encontrar diferentes realidades tiene que servir para despegarse, para no caer en el, oh, qué pena, pobrecito, no caer en esto, pero sí en que sea un canal en el que las autoridades puedan despegarse del discurso de que están haciendo todo bien y que te llenan de fotografías entregando comida y te das cuenta que no es así, o sea, te das cuenta que hay sectores que están, a los que les falta llegar, entonces a través de esto ser una especie de canal entre la gente y las autoridades y entre que también las autoridades te puedan rendir cuentas porque nos han llenado de mucha información y a veces si tú te quedas solo con el tema oficial y no salir a ver si en verdad está pasando, entonces creo que ese era más el motivo, ¿no? Mostrar. Y a raíz de eso, no digo exactamente desde mis notas no solamente, sino desde todo lo que se ha venido haciendo desde el periodismo, sí se ha visto algunos cambios en cuanto al manejo de ciertos puntos. Por ejemplo, nosotros sacamos un montón de noticias sobre las aglomeraciones en el mercado mayorista, fuera de los vendedores, sino de la gente por fuera. Y cuando tú veías los videos oficiales, veías unas filas ordenadas de gente dando la cédula y era todo un orden. Y eso ya pasaba después de que ya todo el mundo se había golpeado, todo el mundo se había aglomerado y eso no te sacan. Entonces nosotros empezamos a sacar, hoy hubo aglomeración, hoy hubo esto, y empezaron a poner que se entre con cédula, que te pongan el gel, o sea, son medidas que creo que la comunicación ha influido un poco a que ya se tomen. Porque al inicio era como que tenemos a la gente afuera, tenemos agentes afuera ordenándoles y miren qué lindo está el video del oficialismo y aquí está el video y todo bien. Y no era todo bien, porque hasta poder realizar ese video tuvo que pasar un montón de cosas. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que mostrar. Así es. Ahora, ¿y cómo, bueno, entendiendo que hay una información que ahora todos la estamos intentando desenmascarar, porque al final lo que nos llega desde la prensa internacional, lo que se escucha, como tú dices, con la prensa oficial, son unos datos realmente paupérrimos a lo que realmente la realidad ha presentado solo en el caso de Guayaquil. En tu caso y el caso de tu medio, que siempre ha sido contestatario contra el poder, ¿cómo contrarrestar en este caso la información esta oficial? O pensemos puntualmente en el tema de los decesos en Guayaquil por el tema del coronavirus. Se manejan informaciones. ¿Cómo llegar a una fuente precisa o si no precisa, semiprecisa, que permite informar a la comunidad y que permita contrastar justamente estas informaciones que lo que hacen es justamente hacer el descrédito y uno al final engloba toda la prensa, ¿no? Sin entender que periodismo como el tuyo es realmente comprometido y que está intentando mirarnos y presentarnos a nosotros esas lecturas reales, ¿no? ¿Cómo contrastas estas informaciones cuando realmente es el poder el que está quizás enmascarándolas? Bueno, creo que al inicio pasaba mucho esto de que era complicado empezar a contrastar qué pasaba porque teníamos esta información desde las cifras, estas cadenas tan escuetas que se dan hasta el momento.
estas cifras que no coincidían con la que la gente, porque aquí cumple un rol muy importante y yo tengo este yin yang entre las redes sociales que a veces son una visión muy clara de la gente y a veces se tornan muy dañinas también. Pero en este caso han ayudado mucho estas denuncias por redes sociales de la gente que decía, no puede ser que me digan que hay tantos muertos en Guayas cuando tengo a mi vecino que falleció, cuando acabo de ver un cadáver en mi acera y cosas así. Nosotros, por suerte, tenemos gente en Guayaquil que también, pese a, porque en Guayaquil hay un miedo extremo ya a salir para los que quieren salir, ¿no? No es como acá. Y que empezó a moverse el periodista de allá, a buscar los periodistas igualmente allá, a contrastar cifras que no coincidían con el registro civil, por ejemplo. Entonces, creo que la contrastación es muy importante. Y a raíz de este tipo de contrastación es que pasa lo que el gobierno empieza a hacer, que ya no te manda la cifra de 400 muertos y 400 muertos, que ya manda esta cifra que todavía sigue siendo escueta de aquí hay 400 muertos y acá hay otros posibles y que ya te suma un número mucho más amplio, que al inicio no hacían eso, ¿no? Entonces, sigue siendo difícil, es bastante difícil y creo que eso no es un tema de acá, o sea, el esclarecer las cifras en torno a todo esto ha sido una de las cosas más difíciles en general de todos los países que están pasando por esta pandemia. Ahí, bueno, el tema, eso que dices es totalmente verdad. Aquí en España, en Italia, ya nos comentaba Fabricio, en Argentina, en todo lado los gobiernos mienten y es una cosa espeluznante acostumbrarnos a que los gobiernos mientan tan de frente sobre un tema tan delicado como son decesos humanos. Y es bastante triste que normalicemos esa situación, ¿no? Pero además quería preguntarte una cosa. En el que se entremezcla el periodista con la persona. En el sentido de, ¿te da miedo salir? ¿Da miedo salir? Realmente es una situación jodida de que, porque a nosotros nos tiene metido el miedo de no salgas a la esquina, o sea, y cada vez que voy a coger el pan ya me siento un pecador y cuando boto la basura me siento que necesito desinfectarme, romper la ropa a lavarse, bueno, una psicosis bastante dura. ¿Cómo es convivir con eso realmente haciendo el trabajo del periodista, que es acercarse, mostrarlo, estar al lado y verlo con sus propios ojos, cómo es la realidad? Entre esa realidad y el miedo, ¿cómo conjugas eso? Bueno, sí, al inicio era, sí salíamos con, esto nos pasó la primera cobertura que tuve que salir, iba a hablar con la policía y 15 minutos antes de que hablemos con la policía nos dicen, ¿sabes qué? El general va a informar que alguien del distrito de los policías, ya hay 2 casos confirmados de coronavirus, me dice la comunicadora, y yo estoy con miedo porque yo le saludé al general que tiene coronavirus. Y yo le digo, ¿y tú crees que deba ir a hacerte la entrevista o ya no voy o qué hago, no? Y me dicen, no, vengan nomás, pero solo te estoy avisando que vamos a dar esa rueda de prensa. Entonces yo me quedé así, le digo a mi fotógrafo, ¿qué hacemos? Vamos, la entrevistamos, le llamo por teléfono, no sé qué hacer. Entonces mi editor dice, están con los guantes, las mascarillas. Sí, la persona que van a entrevistar tuvo contacto con el contagiado. Me dicen que no, le digo, pero la comunicadora sí. Lo pongo así, es decisión tuya. Bueno, hicimos la transmisión con la policía, la comunicadora bastante responsable no se acercó a nosotros, solo nos dirigieron, conversamos con el policía y ese día yo decía, o sea, el virus está, creo que fue el día que aterricé en que en serio cualquier persona, cualquier entrevistado podía estar con eso, ¿no? Y uno no sabe. Entonces, es ese proceso de todos los días. Y sí, o sea, tratamos de tener un montón de cuidado, somos 3, la persona que nos lleva, el fotógrafo y yo, y siempre vamos así. Y ha habido días en los que hubo un día en específico que yo no quería salir, o sea,
tenía que hacer una cobertura en una funeraria y no quería salir. Y toda la noche pasé pensando en que no quería salir al otro día. Y no sé, para bien o para mal, llamé, hice la cobertura por teléfono y ese día no salí, pero fue algo que me tuvo toda la noche pensando. A las 12 le escribí a mi fotógrafo a decir que no iba a ver la cobertura porque no sé qué tenía, pero yo decía que no, ese día no quise salir. Y ya los otros días hemos tratado de manejar, la gente a veces todavía no mantiene esto de la distancia, ¿no? Entonces estás entrevistando y se te acercan o te tocan el brazo y te dicen, pero no, venga, acá yo le indico lo que está pasando. Y todavía no hay esta cultura de que en serio no puede haber contacto, de que en serio tiene que mantener una distancia, y eso sí ha sido una de las cosas más complicadas, ¿no? Como tratar de decirle a la gente que tenemos que cambiar este modo de comunicarnos, ¿no? Que ya en Quito la gente no es como muy abierta, pero sí la gente suele ser como muy de tocar, ¿no? Pero ven acá y te agarran el brazo, pero es que mijita esto y cosas así. Entonces, cambiar eso. De ahí igual, acá tengo todas las cosas, aquí antes de entrar, toda la ropa llega a un lado, todo el proceso de desinfección, pero sí es complicado, a veces sí da bastante miedo. Cuando hemos ido a cubrir cosas con aglomeraciones, creo que son momentos bastante... Uno tiene la gana de informar con esa mezcla de la tensión de la gente, pero es parte de, ¿no? Araí, ¿y las aglomeraciones de las que hablas son por adquirir productos básicos en general, por comprar comida, o se producen aglomeraciones por alguna otra cosa, o es sobrevivencia pura ir a comprar comida o conseguir dinero para comer? Las aglomeraciones que hemos visto son principalmente afuera de los mercados mayoristas de Quito, que son el mercado mayorista y el mercado San Roque. Ahora estos mercados están ya cerrados, pero al inicio sí hubo muchos temas de aglomeración. Igual fuimos alguna vez, hablamos con la autoridad que estaba a ese momento y mi fotógrafo y yo dijimos, bueno, hay demasiada gente, porque en serio había demasiada gente. Ya cubrimos, tenemos fotos, tenemos datos, vámonos. Ya era, era ya un tema de que asusta. A mí a veces me asusta ver tanta gente. Y Araí, nosotros tenemos al lado Guayaquil, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de gente que ha muerto por el coronavirus y tal vez no por el coronavirus, pero sí por la falta de asistencia que tuvieron en un momento determinado. Sin embargo, yo siento que en Quito, pero claro, esta es mi percepción desde acá, desde la burbuja cómoda del hogar, que aún no se dan cuenta de la fuerza que tiene este virus, del impacto que ha tenido en el Ecuador, y parece que aún la gente no lo entiende. Tú que has estado más tiempo fuera, ¿crees que acá los quiteños entienden la enfermedad o les sigue pareciendo algo alejada, algo que no hay que preocuparse mucho? yo creo que es al revés, o sea, creo que al inicio hay ciertos lugares donde la gente decía como que bueno, no es tan complicado el virus y seguía saliendo y seguía saliendo. Creo que en Quito ha pasado algo súper diferente. Creo que al inicio todo el mundo se guardó, todo el mundo tenía miedo y han pasado los días y lo que le llaman esto del relajamiento es totalmente cierto. O sea, porque una cosa es que yo de alguna u otra manera sienta que es difícil para un vendedor informal del día a día salir, pero que yo vaya al centro y vea familias paseando, eh, que haya gente que me diga que no, porque la mamá de 60 años tiene las defensas altas y puede salir con ella al mercado. eh, Son cosas que te dan cuenta de que no hay una responsabilidad social y que sí se están alejando de lo que en verdad pasa. Yo esto no logro entender cómo pasa, o sea, cómo a medida de que más cifras fuertes tenemos, acá en Quito al menos la gente se relaja más todavía.
sí he visto bastante eso, lo hemos tratado de poner en notas cuando oigo testimonios tan fuertes como el de, no, mi mamá tiene 60 años, pero tiene defensas altas, entonces salimos a pasear acá con el perro. Y, o mi cédula termina en 4, hoy me tocaba comprar con el dígito 8, pero quiero entrar porque ya me vine, entonces hágame entrar. Hay una falta de esta cultura de orden que ya la vimos en otras ocasiones, que son unas fechas que no quiero topar porque es otra situación, pero ya la hemos visto. O sea, es una falta de orden, incluso de empatía con otro tipo de gente que obligadamente tiene que salir. Claro. Ahora, y dentro de tus circunstancias, ahora justamente porque puedes contarnos, porque convives con esta realidad, ¿tú cómo ves este tema del levantamiento de la cuarentena? Y esta es una pregunta puntual a ti. ¿Te parece que la normalidad, hablemos de Quito también, para cerrarlo un poco más, la normalidad en Quito, ¿tú cómo lo ves? ¿Será cierto que va a volver así en 3 semanas con el tema decían, de la construcción, copiando políticas internacionales? ¿Cómo sientes tú que va a reaccionar el quiteño entendiendo justo esta irresponsabilidad? ¿Crees que las políticas tienen que adecuarse a lo que hicieron otros países o intentar manejar unas políticas propias en relación a eso, comprendiendo nuestra idiosincrasia? Alguien me decía como uno debe tomarlo de afuera y quiteñizarlo. Y es cierto, ¿no? Como que tal vez un modelo de afuera nos pueda funcionar, pero siempre hay que aterrizarlo a cómo es la gente acá, cuál es el modo. Sin duda no se va a poder, o sea, cualquier levantamiento va a ser periódico, va a ir escalando hasta tener una relativa normalidad, pero yo sí creo que va a haber cosas que son importantes de implementar. Creo que el teletrabajo ya en sectores donde en serio se pueda teletrabajar va a ser súper importante. A mí me parece importante esto de ya empezar a manejar un manual de cuál va a ser nuestro comportamiento después porque ya no va a ser lo mismo el tema del transporte público, que siempre ha sido un problema, sobre todo acá en Quito. Y sería un foco de infección grandísimo la manera en la que como una persona ni siquiera puede hacer una fila. O sea, son cosas ya más desde sociedad, ¿no? De cómo respeto una fila, cómo respeto que un bus solo llegue hasta el número permitido de asistentes en el bus y esas cosas. Pero sin duda ya tenemos que empezar a encaminarnos a eso, porque es verdad, es un golpe social, es un golpe económico también que tenemos que empezar. Pero sí creo que hace falta mucho el tema de una cultura de orden que no se tiene. Yo puedo hablar por acá, por lo que he visto en Quito, y falta esta cultura de orden. Yo, desde algo tan básico como hacer una fila para un bus, creo que sí va a hacer falta aplicar eso. Y ahora, continuando ahí con el tema de los cambios que se van a venir obligados, y tú empezaste contándonos que tu medio también tuvo que un poco adaptarse, a pesar de que supongo que manejaban ya lo digital, pero ahora lo deben haber potenciado. ¿Te parece que es un buen tiempo también como para que este imperio de los medios que timbraban todo el tiempo con, con sus publicidades a gobiernos y a grandes industrias y así se iban lavando también las noticias y las informaciones al ciudadano común? ¿Te parece que estos medios que obviamente tenían grandes formatos y que este tiraje nacional era mucho también el que les daba la ventaja dentro de este juego, ¿no? ¿Te parece que ahora con esto que tú nos contaste de entrada, que inclusive en tu medio les tocó volverse a lo digital, ¿te parece que ahora la calidad quizás va a primar un poco más, que ya va a pasar más por el lado del receptor de la información y no tanto por lo poderoso y masivo que podía ser el medio? Sí, o sea, creo que aquí sí cabe el tema de que no te dejes ganar por la coyuntura, ¿no? O sea, que la inmediatez no te quite la profundidad del tema.
sobre los medios que tal vez tuvieron, creo que eso ya pasó, o sea, creo que hubo una época en la que determinados medios tuvieron mucha ventaja de cierto régimen y tenían mucha apertura para ciertas cosas. Creo que ya con el tiempo se ha ido equilibrando eso. Y al final están los receptores, los que son quienes eligen. Y sobre ese punto, Araí, ¿sientes que te creen? ¿Sientes que escribes y que la gente te cree? Cuando caminas y dices, soy periodista, ¿no sientes que siga habiendo un rechazo, que ya la gente no cree en lo que, en la verdadera labor del periodismo, ¿no? Y por esta estupidez de generalizar y de hablar de la prensa corrupta, de estos medios, y no darse cuenta de que los periodistas somos como tú, como yo, gente ética, que labura. O sea, creo que 10 años de gran aparataje destinado a hacer pedazos a los periodistas tiene sus consecuencias. Yo las viví muy heavy en el paro, por ejemplo, donde gracias a que soy joven podía decir que era estudiante y meterme a reportear, porque si decías que eras periodista te lanzaban lo que tenían. Y este es un resentimiento muy arraigado que se vino manejando y amenazando desde otros lados. Ahora, como este ya es un tema más social, creo que ya la gente ha empezado a volcarse, por ejemplo, a la tele. La gente ha creído nuevamente en la televisión, que es algo que no se estaba dando mucho, que las redes sociales estaban invadiendo. Sobre nosotros en este tema, ahora la gente busca mucho que el periodista se acerque. Ahora quieren mucho que haya coberturas en ciertos espacios. No sé si es hablarlo desde que ya hay esta necesidad de que se acerque el periodista y de contarle tus cosas, porque hasta antes de esto sí me pasaba mucho que mucha gente no quería hablar con nosotros, como que no, con periodistas no. Y ahora más bien veo que hay un tema de darse cuenta de lo que puedes hacer a través de la comunicación y del periodismo, que yo, como dice Paul, hay quienes tal vez no, como en todos lados, ¿no? No siempre hay buenos ejemplares, malos ejemplares, pero creo que esta ha sido una oportunidad, no sé si de reconciliación con la gente, que muchas veces no tenía el mejor criterio del periodismo, pero yo lo acoto a esto, a mucho tiempo de criar un odio por los periodistas, ¿no? Y ya te digo, es la situación, porque en el paro yo sí la pasé muy mal, cuando tenía que ir a las manifestaciones con decir que era periodista. Y más bien ahora me parece que hay un cambio de chip en la gente de buscar mostrar las cosas, como te digo, tratando de despegarse del video bonito editado con las ayudas que te mandan los políticos. Ahí yo para Y con terminar, esto, sí, cierra Santiago, cierra. sí, ya también para despedirme, chicos, Paul, ya con esta digo adiós, Pedrito. Araí, una pregunta final, justo en este tema de los cambios que nos estabas planteando. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el periodista en pandemia y post pandemia? ¿Cuál es la misión del periodista en el sentido todo y sobre todo tomando en cuenta lo que decía Paul y lo que tú nos dices ahora, ¿no? Esta persecución que la vivieron muchas veces infausta, otras veces creo que ganada. ¿Cuál tú crees que es entonces el papel que tiene? Danos un consejo en relación a eso. ¿Cuál es la visión del periodista en pandemia y post pandemia? Bueno, en pandemia creo que una de las cosas que hemos también querido hacer es tratar de que la gente entienda de qué se trata esto. O sea, hablar fuera de los tecnicismos y del susto, creo que es tratar de explicarle a la gente qué pasa, ¿no? Entonces, en esto me parece que es súper importante el periodismo digital porque tenemos más herramientas, videos, temas de explicaciones y sí poder hacer la información más digerible para la gente
y que puedan tal vez desde ese sentido tratar de tomar más medidas sobre lo que pasa. Nuevamente tratar de mostrar la realidad lo más posible, lo que se pueda. Esto. Y post pandemia, creo que va también a post pandemia, obviamente, rendiciones de cuentas, porque hemos visto que incluso si antes teníamos un montón de cosas chuecas, de sobreprecios, creo que siempre las emergencias lamentablemente se han prestado para que algunos hagan su agosto. Entonces creo que como post pandemia no hay que olvidarse de pedir cuentas de lo que ha pasado aquí, que queden las cosas claras, que no se repita lo del terremoto del 2016, por ejemplo. Creo que esa sería uno de los objetivos para la post pandemia. Negro. Mi despedida, ¿no? Nos quedan 2 minutos 43 segundos. Pensar en esto, yo desde hace un par de años atrás que regresé, encontré un Quito y un país desorganizado, pero más que desorganizado, carente de empatía, gente que sin importar el estrato social te pasa empujando, no respeta las leyes de tránsito, no respeta limpiar las cacas del perro, no te respeta a tu lado, a tu gente, a tus hijos, a tu familia, etcétera. Yo creo que esto se está extrapolando. No soy tan lindo, tanta luz como tiene mi amigo Santiago Padrón aquí presente, que nos da luz, que nos hace ver esperanzas. Yo la veo negra, muchachos, aquí. No veo que este país tenga una vuelta, sobre todo en el campo de empatía y de solidaridad. Estamos con los valores perdidos. Resistencia y coexistencia, a eso tenemos que luchar. Gracias de nuevo, Araí, por todo. Realmente siempre es un gusto tenerte cerca y es un gusto leerte, aunque no hablemos mucho, siempre estamos. Gracias. Pero ahí para cerrar yo quería hacerte una preguntita y tiene que ver con algo que también comienza a ser un mito, pero está sustentado en datos científicos, y es que comienza el medio ambiente a mejorar sin la presencia del humano. ¿Tú qué sales? ¿Se nota un aire diferente? ¿Se nota un Quito palpable, mucho más rico que ese aire podrido y putrefacto que nos está pulverizando los pulmones? Ayer tuve el gusto de ver un hermoso amanecer. Salí de mi casa casi a las 5 de la mañana y en eso vi como nunca lo había visto al Cotopaxi totalmente despejado, mucho más blanquito, y nos sorprendíamos de eso. Decíamos, qué lindo que está el Cotopaxi, y sí se nota un cambio. Ha habido ya también un sustento de cómo ha bajado la contaminación del aire aquí en Quito. Incluso el ruido, que era otro tema de contaminación terrible. Los decibeles también es otro tema. No sé si sea solo por mi barrio, pero al menos yo ya no escucho los pitos y la canción del gas ni nada por el estilo. Entonces, que también aportaba al ruido. Pero en cuanto a la imagen de Quitos, al menos hemos tenido la oportunidad de ver un lindo Cotopaxi y unos amaneceres bien bonitos. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Te deseamos el mejor de los caminos en este periodismo. Simplemente antes que nos corte, recomendarles una película que se llama Bang Bang Club, que